Vamos a iniciar entonces. La clase pasada empezamos a ver la unidad 2. Únicamente pusimos ejemplos de funciones que tenemos en la vida diaria, ¿verdad? Y llegamos acá, a esta parte, no sé, llegamos a la definición de lo que era una función o no. No recuerdo. Llegamos a esta parte donde yo recuerdo que les puse ejemplos de funciones que tenían una sola variable, de dos variables, de tres variables. Vimos el caso del área de un círculo, ¿verdad? El área, ¿verdad? Es una función que depende del radio, es una sola variable. Luego vimos el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es una función de dos variables porque depende de la base y de la altura del rectángulo. Y posteriormente vimos una función de tres variables, ¿verdad? Que se trata de un volumen de un prisma donde el área depende de la base, del largo de la base, el ancho de la base y también la altura. Hasta ahí llegamos, me parece, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien, bueno. Vamos a ver entonces, veíamos ahí que en una función siempre va a haber, perdón, en una función le íbamos a denotar con la letra f. Por ejemplo aquí, ¿verdad? Lo que comúnmente nosotros encontramos en matemáticas es este símbolo que dice que y es igual a f entre paréntesis x, que se lee de esta manera, y es igual a f de x. Pero que, ¿cómo debemos interpretar esto? De que y pues es una función de la variable x. Dicho de otra manera, ¿verdad? Y depende del valor que tome x. Bueno, dice, en esta notación el símbolo f representa la función, la letra x, denominada variable independiente, representa el valor de entrada de f. Y y es la variable dependiente, representa el valor resultante de f cuando toma x un determinado valor. Entonces habíamos dicho, ¿verdad? La clase pasada que en una función vamos a tener dos tipos de variables, las variables dependientes y las variables independientes. Las variables independientes, ¿verdad? Son aquellas que se le va a dar un valor aleatorio y a partir de ese valor es el valor que vamos a obtener ya en y, la variable dependiente, como vamos a ver más adelantito. Bueno, vamos a definir entonces lo que es una variable. Una variable, dice, es una magnitud variable o simplemente variable es aquella que puede tomar distintos valores numéricos. Nosotros, como estamos en el área de la física, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que en la naturaleza hay diferentes magnitudes. Tal es el caso de la magnitud, el tiempo, la temperatura, la velocidad, la aceleración. Y todas ellas, ¿verdad? Podemos considerarlas como variables. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? La temperatura del clima. Ahorita no sé, estamos quizás a 28, 29 grados, pero hay días que está más fuerte el calor, ¿verdad? Y eso hace que la temperatura de nuestro ecosistema varíe. Pues el tiempo ya ni se diga, ¿verdad? El tiempo es una variable que hasta la fecha no se puede controlar. Esa toma valores independientes. Bueno, y ya que nosotros sabemos entonces lo que es una variable, podemos entonces definir también lo que es una función. Fíjense bien, dice la definición de función. Una función es una regla de correspondencia entre dos variables. Aquí decíamos dos, pero ya vimos la clase pasada que pueden ser tres, cuatro o más. Aquí habla de dos variables, una que ya sabemos que es la dependiente y la otra independiente. Y matemáticamente dice que se puede expresar de la siguiente forma. Una función f, Se dice, es escucha un... cortado, profe. Alguien más. Ajá, eso iba a preguntar. A ver, entonces, Profe, se le escucha cortado. permítame tantito, me voy a cambiar de internet a ver si mejora. A ver ahí, no sé cómo esté, si ya mejoró o estamos igual. ¿Se escucha igual? No, ya lo escucho, Ya profe. un poco mejor. Ok, entonces decíamos, una función es una regla de correspondencia entre dos valores y matemáticamente se puede expresar de la forma siguiente. Dice que una función la vamos a designar con la letra f.
Es una regla que asigna a cada elemento de X de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto B, como se muestra en la figura. Fíjense bien, ahorita vamos a ver esta figura que representa esta definición que estamos nosotros tomando aquí. Pero bueno, una función, como vamos a ver más adelante, puede ser de diferentes formas desde el punto de vista matemático. Una función podría ser esta, ¿verdad? Aquí tenemos varios ejemplos. F de X es igual a 4X más 20. Es decir, cuando yo le doy valor a X, F de X, que nosotros a Y, como le llamamos hace rato, pues Y igual a ¿quién? A F de X. O sea que Y, muchas veces en vez de poner Y, ponemos F de X, diciendo que Y es una función de X. De tal manera que cuando le damos valores a X, pues Y también va a tener un valor. Vamos a suponer que X vale 1. Si X vale 1, ¿cuál sería el resultado del lado derecho? 24. 24. Entonces, si X vale 1, ¿verdad? F de X tomaría el valor de 24. Ahora, si X vale 2, el lado derecho sería 28. Por lo cuanto, ¿verdad? F de X tomaría el valor de 28. Entonces, para cada valor de X, Y o F de X va tomando un determinado valor. Por eso se dice que hay una correspondencia, porque para cada valor o elemento de X también se obtiene un valor de Y o de F de X. Nada más que aquí en la definición, ¿verdad? Los valores de X los consideran un conjunto A y los valores de F de X lo consideran un conjunto B. Como podemos ver aquí. X va a tomar diferentes valores, ¿verdad? Si en el conjunto A tenemos un valor X, en el conjunto B vamos a tener un valor F de X. Si ahora tenemos un valor A, pues acá tendríamos F de A. Siempre va a haber una correspondencia entre los valores de la variable independiente, acuérdense, X, y los valores de la variable dependiente. No sé si quede claro ahora por qué una es dependiente de la otra, porque generalmente los valores de X, que es una variable, se le van a asignar dentro de un rango de interés. Y a partir de esos valores vamos a calcular cuáles son los valores que toma la función, que se llama f de X o Y. La función puede ser una función lineal, ¿verdad? De primer grado, si entienden esto. Cuando X está elevado a la 1, se dice que es una función de primer grado. Por decir acá, ¿verdad? Si tenemos X cuadrada, pues ya tenemos una expresión de segundo grado, que también se le llama cuadrático. Esa es una función de tipo senoidal, porque tenemos una función trigonométrica. Y acá tenemos una función exponencial, porque tenemos, ¿verdad? Un exponente, ¿verdad? Aquí en esta parte. La base de los logaritmos neperianos, y esa base está elevada a un valor a la menos 3x. Entonces, funciones va a haber de diferentes índoles. Lo más común, ¿verdad? Pues es encontrarnos este tipo de funciones que se le llaman polinómicas, porque puede ser de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, pero van a ser expresiones algebraicas. Ya las funciones senos y las funciones exponenciales o logarítmicas, pues estas ya son más particulares, ¿verdad? Se utilizan ya para una determinada área. Por ejemplo, ustedes que van para ingeniería electromecánica, sí saben, ¿verdad?, que el voltaje que nosotros utilizamos en nuestras casas es un voltaje de tipo senoidal. O sea, la forma del voltaje se representa así. Vs, que es el voltaje de suministro, va a ser igual a ¿quién? Va a tener un valor de 179.6 volts, voltaje de pico, por el seno de omega t, donde omega t es la frecuencia angular, que es 3.79 por t, que es el tiempo. Entonces, esto, ¿verdad? Para nosotros los ingenieros electromecánicos o eléctricos o electrónicos es muy común, porque de esa manera es como nosotros representamos un voltaje senoidal. Ustedes cuando lleven mediciones eléctricas y mecánicas, ustedes van a ver esto, ¿verdad? Cuando hagan prácticas, si es que les toca, si es que ya para ese tiempo ya se acabó la pandemia, pues van a hacer prácticas con el osciloscopio y ahí van a ver esta forma de onda, una onda senoidal del voltaje que tenemos para suministro de nuestras casas.
Y esto de acá, la forma exponencial, ¿dónde se presenta? Bueno, esto se presenta para los capacitores. Cuando se carga un capacitor, ¿verdad? Esa es la forma que tiene la gráfica, una función exponencial. Pero vamos poco a poco. Pero para que ustedes tengan idea de que todas estas funciones tienen una aplicación práctica en nuestra vida. A veces no es tan cotidiana, tenemos a veces que en ciertas áreas de las ciencias. Muy bien, entonces vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita con esto. Lo que es la definición de una función, una regla que asigna a cada elemento de X de un conjunto A un elemento llamado f de X de un conjunto B, como se puede ver aquí en la gráfica. ¿Dudas? No, profe, ninguno. ¿No? Muy bien, bueno, vamos a continuar con algunos conceptos que necesitamos entender para poder nosotros representar o caracterizar una determinada función. Vamos a definir lo que es el dominio de una función. El dominio se representa, ¿verdad?, mediante la etiqueta de subíndice f, quiere decir dominio de la función. Dice, en general una función puede no estar definida para todos los valores de la variable. A ver, ¿cómo será esto? A ver, dígame. Aquí habíamos dicho que para cada valor de x siempre va a haber un valor de f de x. O sea, que si le doy valores a x aquí, voy a tener un valor f de x acá. Pero eso va a depender sobre todo del tipo de función. Hay algunas funciones que no van a poder tener un valor dentro de los números reales cuando yo le doy el valor a x. ¿Sí me entienden? Por decir esto. Ahorita les explico esto. Permítame tantito. Vamos a ver la definición y ahorita ya tomamos un ejemplo. Entonces decía, en general una función puede no estar definida para todos los valores de la variable. El dominio de una función es el conjunto de números reales que se permite tenga la variable independiente x de una función. O sea que el dominio de una función van a ser solamente aquellos valores que hagan verdadera la función. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a suponer que yo tengo una función f de x que tiene lo siguiente, ¿sí? Tiene 16 menos x al cuadrado. Dígame cuántos valores le podemos dar a x. ¿Le podemos dar todos o no le podemos dar todos? ¿Qué pasaría, verdad? Vamos a ir analizando aquí la función para que ustedes vayan viendo. Aquí voy a tener el valor de x y aquí voy a tener el valor de la función f de x. Ustedes van a ir haciéndolo ahí con su calculadora. A x le voy a dar un valor de 0, luego le voy a dar un valor de 1, le voy a dar un valor de 2, de ahí nos vamos con 3, 4 y 5, ¿ok? Bueno, díganme por favor, ¿cuál sería el valor de la función cuando x vale 0? Aquí sustituimos el valor de x por 0, ¿verdad? Sería x, sería 0 al cuadrado, 0. Quedaría 16 menos 0, pues quedaría 16. La raíz de 16, ¿cuánto daría? 4. 4, ¿ok? 4. Bueno, entonces miren, aquí para no quebrarnos el cerebro, aquí lo puede hacer el programa. Bueno, vamos a ver, pero quiero que ustedes lo vayan haciendo en su casa para que sepan de dónde va saliendo esto. ¿Cuál sería el valor de la función cuando x vale 1? Díganme. 3.8729. ¿Cuánto sería? Aquí el programa, ¿verdad? Puedo sustituir el valor y me lo va a calcular. Si x vale 1 me quedaría 1 al cuadrado. 16 menos 1 me daría ¿cuánto? 15. ¿Y la raíz de 15 cuánto da? 15, Quiero que profe. tengan su cálculo. ¿3 punto qué? 3.8729. No te escuché bien. 3.8729. Ah, ok. 87.
29. Ok, ahí tenemos. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar cuando este x tenga el valor de 2? Va a ser 8. ¿Sí lo ven todos? Cuando x tenga el valor de 2, ¿cuál sería el resultado? 8. A ver, chequenlo bien. Si x No, vale 2, quedaría 2 al cuadrado. Raíz de 12, profe, quedaría raíz cuadrada de 12. Exacto, entonces sería 46, 3.46. O 6. Ok, ahí estamos. ¿Qué pasa cuando x vale 3? Yo aquí lo voy haciendo de volada, ¿verdad? Si x vale 3, ahora nos va a quedar 16 menos 9, que sería raíz de 7 y me daría 2.64. 6. ¿Qué pasa ahora, verdad? Cuando el valor de x vale 4, Da 0. pues daría 0, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si x vale 4, 4 al cuadrado da 16, 16 menos 16 daría 0. Y ahora, ¿qué pasaría, verdad? Chequenlo ahí, ¿qué pasa ahora cuando x vale 5? Queda como ¿Qué? No me sale en la calculadora, me pone A ver, ¿por qué no sale en la calculadora? A ver, si nosotros hacemos la sustitución aquí, ¿verdad? Si hacemos la sustitución aquí me quedaría, ¿cuánto dijimos? 5 al cuadrado, ¿verdad? Y esto me daría raíz de ¿cuánto? 16 menos 25. ¿Y esto sería igual a quién? A la raíz de ¿cuánto? 16 menos 25 menos 9. Pero les pregunto, ¿hay raíces negativas en los números reales? no hay. No, profe. No, profe. No, ¿verdad? Aquí ya empiezan a presentarse números imaginarios. Y dentro de los números imaginarios las funciones no están definidas. ¿Sí? Ahorita para lo que estamos nosotros haciendo, aunque nosotros en ingeniería eléctrica estos números imaginarios los utilizamos mucho para representar corrientes, para representar voltajes, sobre todo cuando van a llevar ustedes análisis de circuitos DCA, van a ver la utilidad que tienen estos números imaginarios. Pero ahorita, si una función, como estamos estudiándolo ahorita, no tiene valores reales, no toma valores reales, se dice que la función no está definida. Por esta razón, ¿verdad? Decíamos esto. Fíjense bien lo que dice. En general, una función puede no estar definida para todos los valores de la variable. Por ejemplo, esta función está definida de dónde a dónde. Nada más de 0 a 4, o podría estar definida antes. Fíjense bien, esta función también podría estar definida acá, miren. De menos 4, menos 3, menos 2, y ¿qué más? Y también menos 1. ¿Sí o no? ¿Puede tomar esos valores la función? A ver, chequenlos. El menos 4 da 0. Exacto, puede también dar 0, ¿verdad? Si ustedes sustituyen, hacen lo mismo, ¿verdad? Aquí lo voy a ir haciendo. Si x vale menos 4, ¿me va a dar cuánto? 0. Aquí Sí, vale. está definida porque recuerden que 0 es un valor real. Si x vale menos 3, ¿qué pasaría? Raíz de 7. El menos 3 al elevarlo al cuadrado se hace positivo, ¿verdad? Y quedaría lo mismo. Entonces iría comportándose de una manera semejante. 2.646. Luego para menos 2, ¿cuánto daría? 3.464. Y para 1, ¿cuál sería? 3.872. Ándale. Pues cualquier 3 número negativo punto- elevado al cuadrado, pues te da lo mismo que los valores positivos que están ahí. Exacto, ¿sí? Pero el menos 5, ¿será que sí funcionaría también o no? No. ¿Será que el menos 5 sí Cuando es menos 5 sea vuelve a parte dar del 3 dominio? sí. Exacto, No, ¿verdad? profe. Entonces, el menos 5 no puede estar considerado aquí, porque el menos 5 vuelve a dar un número imaginario, sería 3i,
que eso quiere decir, el i quiere decir que es imaginario. Aquí nosotros en ingeniería eléctrica, ¿verdad? En la parte eléctrica, el número imaginario que representa la raíz de menos 1 lo podemos representar también con la letra J. ¿Por qué hacemos ese cambio? Para que no se confunda con la corriente, porque la corriente, ¿verdad?, se designa con la letra I, el voltaje con la letra B. Entonces, para que no haya confusión, los números imaginarios en ingeniería eléctrica se les pone la J, es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué conclusión llegamos con este ejemplo que estamos viendo aquí? Que algunas funciones no están definidas para todos los valores de x. Entonces ya podemos entender lo que es el dominio. Dice, el dominio de una función es el conjunto de números reales que se permite que tenga la variable independiente x de una función. ¿Me podrían decir cuál es el dominio aquí para esta función, de acuerdo al análisis que acabamos de hacer? ¿De dónde a dónde podría considerarse el dominio de esta función? De menos 4 a 4. Es correcto, ¿verdad? El dominio de la función lo podríamos nosotros representar así. Desde menos 4, porque el menos 4 está incluido, hasta 4. ¿Sí me entienden? Mediante un intervalo cerrado, porque estos números sí forman parte del dominio. Entonces, no sé si quede claro lo que es el dominio. Recuerden, son aquellos valores que toma la variable independiente x que hacen posible que la función f de x o y tome un valor dentro de los números reales. Ya vimos que 5 menos 5 y de ahí para adelante, ¿verdad? Siempre la función, en este caso, esta que estuvimos analizando, va a tomar valores que se le llaman imaginarios, que no caen dentro de los números reales. No sé si hay alguna duda, pregunta con esto. No, profe, ninguna. Podemos continuar entonces con el otro concepto. Sí, profe. A ver, ¿alguien me habló? ¿No hay, dudas? No, profe, ahorita no. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces otra definición de lo que es el contradominio, que se representa mediante las iniciales C subíndice F. El contradominio de una función f es el conjunto de todos los valores posibles que toma la función f de x cuando x varía en todo el dominio. Bueno, aquí ya lo borré, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el dominio el contradominio de la función? A ver, vamos a regresarnos a ver si todavía está por ahí, ahí está. Bueno, ¿cuál sería el contradominio de la función? Ya vimos que el dominio va de dónde a dónde, de menos 4 a 4. Y el contradominio son los valores, ¿verdad?, que toma la función. Entonces sería 0, 2.64, 3.46, 3.87, 4, 3, otra vez se repite, ¿verdad? Entonces, los valores que toma la función a partir del dominio se le llama contradominio de la función. ¿Sí? Hay funciones que pueden tener un dominio de todo, ¿verdad? Los números reales, desde menos infinito a infinito. Y lógicamente el contradominio también va a tener valores infinitos, pero hay funciones que no, como veíamos el caso de esta función. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Fíjense, aquí lo vamos a aclarar. Entonces aquí viene una manera, ¿verdad?, gráfica de expresarlo. Dice, el contradominio de una función es el conjunto de todos los valores posibles que toma f de x cuando x varía en todo el dominio. Ya lo vimos esto. En términos de plano cartesiano, el dominio corresponde al conjunto formado por los valores posibles de x, mientras que el contradominio corresponde a los valores posibles de y. ¿Sí? Recuerden, y, cuando nosotros decimos f de x, pues estamos diciendo que también es lo mismo que y.
Y es el, podríamos decir que el símbolo abreviado de f de x para una función. ¿Ok? Entonces, pues, siempre sabemos ya en el plano cartesiano que sobre el eje x, sobre el eje horizontal van a estar los valores de x y sobre el eje vertical los valores de y. Por eso dice esta manera, aquí explica en esta forma. Muy bien, bueno. Vamos a ver ahora otro concepto, ¿verdad? Que vamos a estar manejando a medida de que estemos trabajando con funciones. Esta unidad 2 se refiere precisamente a funciones. Y vamos a ver que dentro de las funciones hay diferentes tipos. Bueno, rango de la función se representa con las siglas R índice F. Bueno, ¿qué es el rango de una función? Valores del contradominio para los cuales y igual a f de x, siendo f de x la imagen de x. A ver qué onda será esto. A ver cómo lo entienden esto ustedes, díganme. Ya dijimos que el contradominio de la función son todos los valores, ¿verdad?, que puede obtener una función. Aquí tenemos el dominio y ya sabemos que, acuérdense ahorita como veíamos esta imagen, que veíamos que el conjunto de valores que toma la variable independiente x le llamamos a, y el conjunto de valores que toma la variable y o f de x le vamos a llamar b. Entonces, este es el dominio y este es el contradominio, como lo vimos ahorita. Pero ahora el rango, ¿qué será? Valores del contradominio, dice, para los cuales y igual a f de x, siendo f de x la imagen de x. Pueden observar aquí, ¿verdad?, que el rango de la función viene siendo un subconjunto del contradominio de la función, ¿sí? Bueno, entonces, dice, en otras palabras podemos establecer lo siguiente. El contradominio de una función son todos los valores posibles que puede tomar la función, mientras que el rango son los valores que realmente se obtienen de la función. Aquí, ¿verdad?, en esta función, nosotros, voy a regresarme otra vez, decíamos que este era el dominio y este era el contradominio. Porque nosotros lo quisimos sacar así para ver dónde ya no estaba definida la función. Pero si hubiéramos dado por decir esto, ¿verdad?, este dominio tan solo de menos 2 a 2, ¿qué iba a pasar? Íbamos a obtener un conjunto de valores que no iban a ser todos los del contradominio, porque ya vimos que aquí pueden tener más de acá o más acá. ¿Sí? El rango de la función son los valores que se obtienen para una parte del dominio en particular, digamos. ¿Sí? No todos los del contradominio, sino una parte simplemente. A veces en una función puede, se le pueden dar valores a x para una infinidad de valores que tome la función, pero a mí lo que me interesa solamente es una parte de ese conjunto de valores del contradominio. Entonces esa parte del conjunto de valores del contradominio, que viene siendo un subconjunto, se le llama rango de la función. No sé si hay alguna duda. Nosotros lo vamos a estar viendo aquí constantemente a medida de que empecemos a hacer ya problemas de este tema. ¿Sí? Entonces aquí está, ¿verdad?, la diferencia entre el contradominio y el rango. Vamos a ver esta función. Fíjense bien, dice, por ejemplo, considere la función, esta es una función de qué tipo, es una función lineal porque x está elevada a la primera potencia. No sé si ustedes recuerden esto, cuando digo lineal lo entiendan. Ustedes llevaron por ahí, ¿verdad?, cuando llevaron álgebra, no, geometría, no recuerdo en qué ven ustedes en el bachillerato. Vieron la ecuación de la recta, ¿sí recuerdan? Que era mx más b, ¿ok?
¿Y la ecuación de la recta qué viene siendo? Viene siendo, ¿verdad? Una función que se le llama lineal. ¿Por qué lineal? Porque la recta, precisamente cuando nosotros la dibujamos, la ecuación de la recta da precisamente una recta, una línea, ¿sí? Esta es la fórmula general de una ecuación, de la ecuación de la recta, donde m viene siendo la pendiente y b es el punto donde la recta corta al eje y. Bueno, esto en su momento lo vamos a ver, pero fíjense bien la analogía que hay entre esta función y esta otra, ¿verdad? Si nos dijeran que esta es la ecuación de una recta, pues yo diría que m, la pendiente es igual a 3, y donde esta recta corta el eje y va a ser igual a ¿quién? A 1. Pero se los puse por el hecho de que una ecuación lineal es una ecuación de primer grado. ¿Y de dónde viene lo lineal? De que es una ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta es una línea, ¿sí? Bueno, vamos a considerar esta ecuación. Dice, se establece el dominio de la función dando valores a x. Aquí el dominio que se le dio a la función va de menos 2. Aquí hay un error de menos 2 a 2. Ahí, por favor, si ven en sus apuntes este error, cámbienlo ahí, que luego copio y pego. Y a continuación se determina el rango de la función, es decir, los valores que va a obtener la función para este dominio. Para parte del dominio, porque el dominio aquí realmente de la función puede ser cualquier valor desde menos infinito hasta infinito. Aquí no hay problema que la función vaya a obtener un resultado imaginario, ¿ok? Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos iterando de uno en uno, pero aquí podemos sacar una infinidad de valores. Por decir, si yo empezaría de menos 2.1 o menos 2.001, puedo obtener una infinidad de valores. Pero pues no es el caso, nada más la cuestión es entender esta parte. Si el dominio va de menos 2 a 2 y vamos incrementando de entero en entero, de menos 2 seguiría menos 1, luego 0, 1 y 2. Y ahora le damos valores a la función. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? Evaluamos la función y nos quedaría ¿cuánto? 3 por menos 2 daría menos 6 más 1 daría menos 5. Cuando x vale 1, ¿verdad? Me quedaría 3 por menos 1 menos 3 más 1 es igual a menos 2. Cuando x vale 0, daría 3 por 0 más 1 me daría 1. Cuando x vale 1 sería 3 más 1 daría 4. Y finalmente cuando x vale 2, 3 por 2, 6 más 1, 7. Entonces aquí tenemos ya, ¿verdad? Esa gráfica que decíamos hace rato cuando definíamos la función, que era una correspondencia de valores que tomaba x, que era el conjunto A, que se le llamaba dominio, y el correspondiente conjunto de valores que tomaba la función, que era el conjunto B, que en este caso, ¿verdad? Se le llama rango. El rango, ¿verdad? Está dentro del contradominio. ¿Por qué digo que está dentro? Porque yo a esta función le puedo dar otros valores al dominio, de menos 4, menos 3, hasta 3, 4 o desde menos infinito hasta infinito. Pero aquí a nosotros nos interesa únicamente este intervalo de menos 2 a 2 y por eso, ¿verdad? Ya obtenemos valores específicos de la función en ese intervalo de valores de x. Y esos valores específicos se le llama rango de la función. Bueno, ¿preguntas, jóvenes? De mi parte no, profe. ¿No hay dudas? Bueno, entonces voy a considerar que no hay dudas. Ahora considere, dice, la función f de x igual a raíz de x, que es algo como lo que les expliqué hace un momento. ¿Podemos considerar el dominio de la función en cualquier intervalo? Pregunta. Por ejemplo, fíjense bien, esto es una pregunta, ¿verdad? ¿El dominio de la función puede ser cualquier intervalo? Por ejemplo, dice, podría tomar el dominio de menos 2 a 3. ¿Qué va a pasar si fuera de menos 2 a 3? Pues Aquí siempre el problema, tendremos fíjense bien. rangos imaginarios. Exacto, siempre que hay una raíz, mucho cuidado porque ahí es donde aparecen las cantidades imaginarias. Un número imaginario, o mejor dicho, ¿verdad? La raíz negativa siempre produce un número imaginario, ¿ok? Siempre una raíz negativa nos va a dar un número imaginario.
Bueno, entonces, esta función no está definida, sin embargo, toma valores, ¿verdad? Entonces, el dominio y este sería el rango. Nada más que el rango no está definido en los números reales. Ya tomó parte de los números imaginarios. Dice, como se puede observar en el ejemplo anterior, los valores del dominio de la función no pueden ser negativos porque los valores del rango dejan de ser reales y se convierten en complejos. ¿Sí lo entienden esto? Esto pasó para cuando los valores de x fueron de menos 2 y menos 1, ya que me quedaría raíz de menos 2 y raíz de menos 1, que se tornarían, o el resultado sería de esto, un número imaginario. Bueno, dice, entonces el dominio de esta función se puede expresar de la siguiente manera. El dominio de esta función de la raíz de x solamente va a ser válida para valores de x mayores o iguales que 0. Para valores menores a ceros no existe y como consecuencia tampoco va a existir el rango de la función. Bueno, dice, a continuación se analizan algunos ejemplos para determinar el dominio de algunas funciones. Vamos a ver esto, hasta dónde podemos llegar con esto. No sé si hay alguna duda con esto que acabamos de hacer con esta función. De cierta forma ya lo habíamos visto nosotros en el ejemplo que les puse anteriormente, ¿verdad? Pero aquí no sé si hay alguna duda. Siempre, ¿verdad?, que me salga un número imaginario quiere decir que la función no está definida en los reales. ¿Ok? Bueno. Si se trata de una función compleja, pues entonces sí va a estar definida, ¿verdad? Como es el caso de la potencia, los voltajes, las corrientes, entonces sí no hay problema. Ahí nos puede salir de lo que sea. Bueno, fíjense bien, mucho ojo aquí. Determine el dominio de la siguiente función. A ver, quiero que por favor ustedes me digan cuáles son los posibles valores que puede tener x, de dónde a dónde. De tal manera, ¿verdad?, que me salga un resultado, que el resultado que obtenga yo de f de x sea un número real. Y ya sabemos que los números reales pueden ser negativos, positivos o el cero. A ver, dígame. Cualquier número que sea mayor a 6. Cualquier número que sea mayor a 6, dice su compañera. ¿Están de acuerdo todos? Yo creo que Sí, sería porque para... no, pues, no, a partir del 6 darías 3 entre 0 y recuerda que no existe un número dividido entre 0. Ok, entonces el x igual a 6 No, no puede existir, no forma parte del dominio, es correcto. A ver, su compañera dijo que cualquier número mayor a 6. Pero, Bueno, ¿y qué pasaría, verdad? Si por ejemplo, verdad, yo le pongo aquí 5, ¿tendríamos un valor complejo o un valor indeterminado? ¿Qué pasa, verdad, si x fuera igual a 5? Sería ¿Cuál sería el indeterminado, resultado? profe, porque sería 3 entre menos 0. 3. Perdón, entre... Sería A ver, menos piénsenme. 3. Menos 3, ¿y no es un número real? Sí. sí, profe. ¿Sí? ¿Podría ser 4? Sí, profe, también va de menos 6 a 6. ¿Podría ser menos 10? No, sí, profe, se puede. sí, sí, Claro que profe. sí, Sería ¿verdad? como Puede de ser. menos infinito a 6. Exacto, de menos infinito, Sin pero si considerar 6. considerara Sin considerar Sí, el el sería 6. de 6, menos ¿verdad? infinito a Nada más. 6 y de 6 hasta infinito también se podría Y- considerar, ¿no? exacto, entonces, ¿verdad? De, por ejemplo, que fuera 6.0001, también, ¿verdad? Ya sale un valor real. Entonces, vamos a ver qué dice la solución, como lo tienen ahí en sus apuntes. Dice, una función racional, como es este caso. Una función racional es una función, recuerden esto lo vamos a ver en detalle posteriormente, pero ahorita se los digo. Una función racional es aquella que va a tener un numerador y además un denominador.
A esto se le llama función racional. El numerador puede ser simplemente un número o puede ser un polinomio, igual en la parte del denominador. Entonces dice, una función racional cuyo denominador es 0 no está definida. Alguien por ahí fue lo que dijo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si aquí es 6? Pues me daría 3 sobre 0, estaría indefinida. Ok, por esa razón hacen alusión a esta nota. Esto es lo que hay que cuidar en una función racional, que el denominador sea diferente de 0. Entonces observa, dice que la función no está definida para x igual a 6, debido a que en esa condición el denominador es 0. Por lo tanto, dice, el dominio de la función se puede expresar como ¿qué? Solamente como x diferente de 6. O sea que el dominio va a estar de dónde a dónde. Si lo expresáramos a ver en forma de intervalo, ¿cómo quedaría en forma de intervalo? Pues pondríamos un intervalo abierto, ¿verdad? Infinito. ¿Desde dónde? Exacto, ¿eh? Desde menos infinito. Menor ¿hasta dónde? que 6 o 6, como que se diga. Ajá. Como estamos con notación de intervalo, 6. Lo dejamos abierto para que no se considere. De 6 y a además, infinito. ¿de dónde? 6 hasta infinito. ¿Eh? Ese sería el dominio de la función, en este caso, cuidando que no se tome en cuenta el valor del 6. Bueno, ¿dudas con este ejemplo? No, profe, ninguna. Bueno, profe. Bueno, muy bien, aquí la dejamos. Dale, Y dale, ya, profe. nos vemos si Dios quiere. Por aquí nos vemos. Sale, ahí está.